Buen día. Gracias por la invitación a esta clase o modelo de clase con el objeto de exponer nuestras habilidades para impartir cátedra en su institución. Mi nombre es Rafael Ortega y voy a hablarles de un tema asociado con procesos de innovación de la educación. El objetivo de esta sesión es describir primero qué es y qué no es innovación educativa y posteriormente discutir algunos de los aspectos que se han considerado en la historia reciente del país respecto de innovación educativa, cómo se está enseñando en las instituciones de educación, cómo se está practicando en las instituciones de educación. Y en tercer momento vamos a hablar de la perspectiva de los procesos de innovación educativa en nuestro país en el ámbito de la educación escolarizada, desde preescolar hasta posgrado, pero asimismo en el ámbito de la educación no escolarizada, la cual tiene que ver con la formación en los grupos de familias desde la infancia y hasta la educación de los ancianos, hasta el momento de educar para la muerte. Así que, 3 puntos. 1, ¿qué es y qué no es innovación educativa? 2, ¿qué se está haciendo en términos de educación, de innovación educativa en estos últimos años en México? Y 3, ¿cuáles son los retos y las perspectivas que enfrentamos? La innovación, cualquier tipo de innovación, para empezar, es un cambio. Pero ¿qué distingue a la innovación de cualquier otro tipo de cambios? Un cambio, desde la perspectiva metafísica, nos remite a la idea de que es la modificación de una forma de la materia. Es decir, la misma materia, como un cuerpo, se puede cambiar de ropa, se modifica su forma. Un cuerpo se puede cambiar de dimensiones, adelgaza o engrosa. Un cuerpo, una materia, se modifica acortándose o alargándose. Un cuerpo se modifica dividiéndose o uniéndose con otros cuerpos. Estos son los cambios que se pueden dar en términos de metafísica cuando hablamos de que un cambio es la modificación de la forma de una materia. Y yo di unos ejemplos físicos, pero voy a dar unos ejemplos, digamos, abstractos. Cuando en matemáticas existe un número abstracto, y a ese número le sumas o le restas, ya estás modificando esa cantidad, modificas el número, o ese número lo divides, ya estás modificando. La materia es el número, la forma es el nuevo aspecto que adquiere con el cambio. De tal manera que un cambio es la forma, las formas que va adquiriendo la materia. Pero bueno,
La innovación es un cambio, pero ¿qué tipo de cambio es la innovación? La innovación es un concepto que se introduce en la segunda década del siglo pasado, del siglo XX, y surge precisamente en el ámbito militar. Precisamente el cambio llamado innovación está asociado a propósitos. Propósitos. Esta es una palabra sumamente importante, no solamente para definir lo que es innovación, sino sobre todo porque nos define el marco en el cual surge y se genera el proceso de innovación. Pero por lo pronto vamos a ver que la innovación está asociada a un propósito, de tal manera que el cambio asociado a un propósito que permite que ese propósito se consiga de una manera más eficiente, es decir, que resuelva el mismo problema con menos costo o que resuelva mucho mejor el problema con el mismo costo o que resuelva mucho mejor el problema con menos costo, esa es una innovación. Es decir, no es cualquier cambio, es un cambio asociado al propósito. Puede hacer que el cambio sea más eficiente para conseguir el propósito. Después ya veremos, porque ahora todo el mundo le llama, en educación se llama innovación a cualquier cosa. ¿Qué crees? Ahora doy mi curso con este chat o lo doy con esta aplicación. No, eso no es innovación, a menos que la innovación esté asociada a un propósito, que el chico aprenda más y mejor con eso. Pero no voy a desviarme, simplemente lo coloco como un elemento para acercarnos a lo que es la definición de innovación educativa. Ahorita hablamos que la definición de innovación está asociada a un cambio que mejora la realización de un propósito. Ahora, el cambio tiene relación con el tiempo, es decir, un cambio que se acelera o que se ralentiza, es decir, que se va dando más lento. En algunas innovaciones conviene ralentizarse y hacer las cosas de manera más lenta y resulta mejor el propósito. En otros, el propósito se logra mejor cuando se acelera el proceso. Entonces aquí estamos hablando de varios elementos. El proceso de cambio surge cuando hay un propósito. Si no hay un propósito, podrá haber movimiento, podrá haber modificación de la forma en la materia, pero no hay ningún proceso. Cualquier movimiento no es proceso. Cualquier cambio no es proceso. Un proceso tiene un propósito. Y un proceso donde se mejora el resultado o se mejora el proceso o se mejoran los insumos para el proceso, ese es un proceso de innovación. Pero ¿por qué es fundamental el propósito? Porque el propósito es el criterio. Y un criterio es aquello que te va a decir qué cosa es y qué cosa no es. Y te va a decir en ocasiones la medida. Esto es en esta medida o esto no es en esta medida. De tal manera que si tú realizas una innovación, solamente va a ser innovación si el criterio dado por el propósito la señala como tal. Muchos autores, sobre todo en términos educativos, desde hace algunas décadas han escrito sobre innovación, pero el problema no es escribir, se puede escribir mucho, sobre todo los académicos y sobre todo aquellos que son profesores de tiempo completo y que se dedican a escribir y les dan dinero en base a que si escriben más les dan más dinero y si van a congresos y dan conferencias les dan más dinero. Y entonces hablan mucho de innovación
Y ahora que hay tecnología, pues si se usa tecnología es innovación. Y entonces, pues, entre ellos han creado un universo abstracto que le llaman innovación a N cosas, pero difícilmente asocian la innovación a un propósito. Y bueno, empecé a dar clases en 1987. 97, 10 años, 2007, 20 años, 2017, 30 años. Estamos en el 2020, tengo casi 33 años de estar dando clase. ¿Y qué crees? Se habla mucho desde hace décadas de innovación en México. Porque hay otro tipo de cambios. Los cambios para no cambiar. Y hay muchos académicos y muchos políticos que introducen innovaciones, precisamente cambian las cosas para que el proceso educativo siga igual o empeore, porque hay fines políticos. Y entonces introducen en el proceso educativo, o sea, no se fijan tanto en el modelo de país que se quiere a mediano o a largo plazo, no para nada, eso sería un buen propósito. Por lo tanto, si no tenemos un modelo de país, menos aún vamos a poder tener un modelo de ser humano, y me refiero para ese país. Y en las instituciones educativas, esto lo señala el perfil de egreso. Tú tienes un documento en la reforma de hace unos años, desde el 2007 en el Diario Oficial de la Federación se generó un perfil de egreso para la educación media superior, y después, cuando se arreglaron problemas con los sindicatos de educación básica, se alinearon los perfiles de egreso de educación primaria, de educación secundaria, y bueno, desde el PEP 2004 tenemos un perfil de egreso para preescolar. Sin embargo, no se evalúa, no se califica a los estudiantes en razón del perfil de egreso, porque eso es lo que menos importa. Y entonces se califica en razón de conocimientos, etcétera, N cosas, pero en razón del perfil de egreso, y menos aún de aquello humano, de la cuestión ética, emocional, que marca el perfil de egreso. Eso no se evalúa. Se evalúan conocimientos, habilidades técnicas y en rarísimos casos habilidades científicas, pero en realidad se olvidan del propósito, se olvidan de evaluar el perfil de egreso. Y cuando eso sucede, si no tenemos propósito, entonces no hay un proceso. Y si no hay un proceso, pues no hay ni proceso educativo, simplemente hay cambios, se hacen cosas, se hacen actividades, pero desconectadas, desalineadas de un propósito, porque no evalúas. Pues yo evalúo porque tengo que evaluar, yo evalúo porque me tienen que poner calificación, estudio para esto, pero no evalúas con el perfil de egreso, teniéndolo como un criterio para afirmar o para negar y decirle a la sociedad, este es un alumno egresado de esta institución educativa que tiene el perfil. No. Hay instituciones que dicen, porque tengo un premio Nobel que alguna vez estudió aquí en mis instalaciones, porque tengo un premio Nobel ya soy universidad de excelencia, y porque me gasto mucho dinero en los estudiantes y porque tengo miles de estudiantes, ya soy una institución de calidad. Sí, pero se olvida decir, oye, ¿cuál es mi propósito? Se olvidan de valorar en base al propósito, por lo tanto no hay proceso, y por lo tanto si no hay proceso educativo, menos va a haber proceso de innovación educativa. Oye, pero aquí tenemos que hablar, y entremos ahora a hablar de qué es educación, porque para hablar de innovación educativa tenemos que hablar de educación. Y educación, tú lo podrás ver en diferentes autores, pero la educación es un instrumento de una cultura. Y como un instrumento, se utiliza con un propósito de la cultura. Por ejemplo, en México, cuando llegan los españoles, introducen su proceso educativo y
había dos procesos educativos, o tres, digamos, principales. El primer proceso educativo era el proceso militar. El segundo proceso educativo era el proceso de adoctrinamiento. Y el tercer proceso educativo era el proceso económico. Y hablo de que se educa en lo militar, es decir, se educa para luchar y sobrevivir. Y eso lo hicieron la cultura de España, que llega a esta tierra, llega y trae el instrumento de educación para educar en la lucha, y por eso muchas, y el principio que utilizaron, que es de antaño, divide y vencerás, pues aprovecharon las inconformidades que había entre algunos grupos, les ayudaron a los grupos que estaban débiles y los echaron a andar contra los grupos que estaban fuertes, y aprenden el esquema de debilita, divide y vencerás, que se aplica hasta hoy en día. Tú puedes ver ahora cómo los poderes transnacionales, sean de empresas, de políticos, de educación, de religión, poderes transnacionales dividen a los grupos de este país, y por eso no hay unidad en este país. Pero eso no es una innovación, eso es un proceso en el cual se educa a las personas que quieren luchar y que quieren ganar una posición a costa de los otros. Pero también aquí te quiero compartir que hubo otro tipo de educación además de la militar, la educación en el adoctrinamiento. ¿Para qué se usó la educación? Pues la educación se utilizó para anular, o por decirlo de una manera más directa, para aniquilar otra cultura. Es decir, en la educación se le decía a los niños, ¿sabes qué? Aquellos son demonios, te enseñaban cosas del demonio, esos dioses no existen, este es el nuevo Dios. Oye, ese lenguaje no existe, este es el nuevo lenguaje. Todo lo que creías del mundo anteriormente era una mentira, te engañaban, esta es la verdad. Una nueva cultura se impone a otra, y para eso utiliza el instrumento de la educación. Pero entonces se educa para adoctrinar, para que una cultura se imponga a otra. Y bueno, otro aspecto donde se educa es en el aspecto económico. Es decir, se les modifica a las personas que estaban aquí su percepción de lo que es más valioso, de lo que es más útil en relación a lo que ellos tenían como más valioso y útil. Así, las relaciones entre los objetos y los productos y los bienes que se intercambiaban cambia, porque antes de la llegada de los españoles había una relación, se valoraban mejor unos productos y servicios. Llegan los españoles, una nueva relación, se cambian los productos y los servicios. Oye, pero esto es innovación educativa. No. No se innovó ni en el aspecto militar, se aplicó lo mismo. No se innovó en el aspecto del adoctrinamiento, se aplicó lo mismo. Y tampoco se innovó en el aspecto económico. Se educó en lo mismo en los tres aspectos. Y a la fecha, porque introducen computadoras en una escuela, le llaman innovación. Porque dan tabletas, se llaman innovación. O porque modifican los planes y programas de estudio, les llaman innovación. No cualquier cambio es innovación. Si no se tiene claro un propósito educativo, no sabremos si hay innovación en ese proceso. Y entonces, si se cambian los planes y programas de estudios, se cambian en razón a un propósito político, si tú quieres, pero ese propósito nos va a decir si esos planes y programas de estudios nos van a permitir llegar mejor, más rápido, de manera más económica, a ese propósito, a ese objetivo. Si no lo hay, no hay forma de innovar. Claro, se pueden escribir muchos artículos, muchos libros, pueden dar diplomas y armar congresos y darle una medalla de Belisario Domínguez a fulanito de tal porque es un innovador, pero en realidad esos son ruidos para que en un espacio como el mexicano se deje de innovar y se hagan cambios precisamente para que no cambiemos. Pues agradezco mucho tus atenciones y lo que te puedo decir
después de haberme escuchado, es que te envío un correo electrónico, unas lecturas, para que puedas profundizar sobre estos aspectos y también para que si tienes algunas preguntas, con gusto yo las recibo y te las respondo. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación y a quienes vean este video, bueno, si requieren lecturas, bibliografía que les envíe al respecto, pues estoy a sus órdenes. Les deseo que pasen un tiempo donde aprendan mucho en esta crisis que nos provoca a ser innovadores, a obtener los mismos resultados o mejores en condiciones inéditas, en nuevas condiciones, nuevos procesos o si no, renovados procesos. Pero recuerden, no habrá nuevos procesos ni renovados procesos si no hay propósitos. ¿Cuál es tu propósito educativo? Y ese propósito educativo como instrumento de una cultura, ¿a qué está vinculado? En la cultura mexicana, ¿a dónde te va a llevar tu propósito? Hasta la próxima. Soy Rafael Ortega. Cuídense mucho.